En la cena familiar, mi sobrina me arrebató la pulsera y dijo, «Mamá dice que es del mercado de pulgas», y luego rompió el broche. Esa misma noche, cancelé el pago de $60.000 de su matrícula del Conservatorio de Música, permanentemente. El sonido del platino al romperse es más silencioso de lo que uno pensaría, pero en esa mañana de domingo, sonó como un disparo. Mi sobrina de 16 años, Valentina, ni siquiera me miró. Estaba transmitiendo en vivo para sus seguidores. Me había arrebatado el brazalete antiguo de la muñeca, sosteniéndolo frente a la cámara y llamándolo chatarra deslucida. Cuando no le cupo en la mano, no lo desabrochó. Dio un tirón. La delicada cadena de seguridad se rompió y 80 años de historia retumbaron sobre las losas del patio. Mi hermano Diego sorbía su mimosa. Mi cuñada, Isabella, ni siquiera levantó la vista de su aro de luz. Valentina soltó una risita. «Uy. Basura de todos modos». Nadie se movió. Nadie se disculpó. Pensaron que solo era una joya. No sabían que era la única razón por la que todavía tenían un techo sobre sus cabezas. Recogí los pedazos del brazalete de la piedra fría. El platino se sentía pesado en mi palma, un peso muerto donde antes había un pulso. Sobre mí, el brunch continuaba. Mi cuñada Isabella estaba ocupada ajustando el ángulo de su aro de luz, quejándose de que las sombras arruinaban su estética. Mi hermano Diego rellenaba las copas, riéndose de un chiste que había oído 1000 veces, interpretando el papel del proveedor exitoso en una casa que en realidad no podía permitirse. Esta casa era un escenario. El extenso jardín, las encimeras de mármol importado, el alquiler del lujoso SUV en la entrada. Todo era una actuación de perfección financiada por tarjetas de crédito al límite y rescates que nunca reconocieron. Y yo era el equipo de tras bambalinas. Yo era Sofía, la archivista, la historiadora que pasaba sus días en el polvo y el silencio. Para ellos, yo era aburrida. Era la cuñada solterona que usaba zapatos cómodos y conducía un sedán de 6 años. Era tolerada porque era útil. Me puse de pie, deslizando el metal roto en mi bolsillo. No grité. No volteé la mesa. Una versión más joven de mí habría llorado, rogándoles que entendieran el valor sentimental de lo que Valentina acababa de destruir. Pero la mujer de pie en ese patio sintió algo completamente diferente. Era una claridad fría y clínica. Durante años, me había preguntado por qué me quedaba. ¿Por qué pagaba los impuestos de su propiedad cuando se enfrentaban a la ejecución hipotecaria? ¿Por qué cubría el costo de sus vacaciones de emergencia? ¿Por qué transfería en secreto $60,000 al año al Conservatorio de Música de Élite para que Valentina pudiera tocar el violín? Todo mientras se burlaban de mi frugalidad. Solía llamarlo amabilidad. Solía decirme a mí misma que era el pegamento que mantenía unida a la familia. Pero mientras miraba a Isabella, que ahora editaba el vídeo de mi humillación para su historia, me di cuenta de la verdad. No era amabilidad. Era la cadena invisible de la superviviente. Cuando creces siendo la que arregla las cosas, empiezas a creer que tu único valor reside en tu utilidad. Crees que el amor es una transacción. Si pagas la cuenta, te amarán. Si resuelves la crisis, te respetarán. Llevas la cadena voluntariamente porque estás aterrorizada de que sin ella, no eres nada. Es una prisión que te construyes ladrillo a ladrillo, cheque a cheque. Había pasado 31 años creyendo que si soportaba suficiente falta de respeto, eventualmente me ganaría un lugar en la mesa. Pensaba que mi silencio era digno. Pensaba que mi apoyo invisible era noble. Pero al mirar a Valentina, que ya estaba aburrida y navegando en su teléfono, me di cuenta de que no había sido noble. Había sido una facilitadora. Les había enseñado que yo era un recurso natural para ser explotado, no una persona para ser respetada. No veían a una hermana o a una tía de pie allí. Veían un electrodoméstico. Y cuando un electrodoméstico se rompe, no te disculpas con él. Lo pateas. Isabella me miró, agitando una mano con desdén. No te pongas tan trágica, Sophie. Parecía viejo de todos modos. Probablemente puedas sacar unos cuantos dólares por la chatarra. La miré. Miré la casa que mi dinero había salvado.
Miré a la niña que mi dinero estaba educando. La cadena alrededor de mi cuello no se rompió. Simplemente se disolvió. Me voy, dije. Mi voz era baja, apenas un susurro sobre la música. Diego ni siquiera se dio la vuelta. Vale, nos vemos la próxima semana. No olvides el regalo de cumpleaños de mamá. Atravesé las puertas corredizas de cristal, pasé por la isla de la cocina donde las facturas impagadas solían estar escondidas en un cajón, y salí por la puerta principal. Me subí a mi coche. No cerré la puerta de un portazo. La cerré suavemente. El silencio dentro del vehículo era denso, pero no estaba vacío. Era el sonido de un contrato que expiraba. El camino a casa fue una mancha de asfalto y adrenalina. No aceleré. No me pasé los semáforos en rojo. Conduje con la aterradora precisión de alguien que acaba de darse cuenta de que sostiene el detonador. Cuando entré en mi apartamento, el aire estaba quieto y fresco. Olía a libros viejos y a cera de limón, un marcado contraste con el sofocante perfume de la fiesta en el jardín de Isabella. Dejé mis llaves en la encimera. Preparé una taza de té Earl Grey, observando el vapor elevarse en la cocina silenciosa. Mis manos estaban firmes. Llevé la taza a mi pequeño escritorio en la esquina de la sala de estar y abrí mi portátil. La pantalla cobró vida, iluminando las pilas de cajas de archivo que bordeaban las paredes. Esta era mi vida. Tranquila, ordenada, y en secreto, increíblemente cara. Primero, inicié sesión en mi portal bancario. Luego abrí una nueva hoja de cálculo. La llamé el libro mayor de los fantasmas. Por primera vez en años, empecé a teclear los números que había mantenido ocultos en mi cabeza. Los pagos de la hipoteca de la primera casa de Diego cuando perdió su trabajo, $42,000. El préstamo para la boutique de Isabella que quebró en 6 meses, $25,000. El pago inicial de su actual casa de exhibición, registrado como un regalo para que pudieran calificar para el préstamo, $80,000. Miré los números. Eran asombrosos. Isabella y Diego se paseaban como la realeza, publicando fotos de su lujoso estilo de vida, juzgando mi ropa sensata y mi coche de 10 años. Pero su reino estaba construido sobre una base de mi dinero. Era la ilusión de poder de la billetera vacía. Creían que gastar dinero los hacía poderosos. Creían que consumir los hacía importantes. Pero el verdadero poder no se trata de lo que gastas. Se trata de lo que controlas. Y yo lo controlaba todo. Inicié sesión en el portal de donantes del Conservatorio de Música de Élite. Mi nombre de usuario era anónimo, solo una serie de números conocidos únicamente por la junta directiva. Navegué hasta la página de becas activas. Allí estaba, la beca al mérito artístico Valentina H., $60,000 al año, financiada en su totalidad por un benefactor anónimo, yo. La había establecido hace 3 años, cuando Valentina mostró por primera vez su talento. Quería que tuviera lo mejor. Quería que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Quería creer que si daba lo suficiente, eventualmente me verían. Pero no vieron al donante. Solo vieron el viaje gratis. Asumieron que el dinero venía de la escuela, del universo, de su propia particularidad inherente. Nunca se preguntaron cómo una estudiante mediocre con una mala actitud consiguió una de las becas más prestigiosas del país. Miré el brazalete roto junto a mi portátil. El joyero me había dicho hace años que valía $21,000. Pero su valor no estaba en el metal. Estaba en la historia. Era un símbolo de dignidad que había sobrevivido décadas solo para ser roto por una adolescente que pensaba que el valor se medía en me gusta. La matrícula de Valentina durante 3 años era de $180,000. El brazalete costaba $21,000. Las matemáticas eran simples. Habían destruido algo precioso para mí porque pensaban que yo era tacaña. Pensaban que no podía permitirme cosas bonitas. No se daban cuenta de que no podía permitirme cosas bonitas porque les estaba comprando sus vidas enteras. Moví mi cursor a la pestaña Gestionar financiación. Mi dedo se cernía sobre el trackpad.
No me sentí culpable. No me sentí triste. Sentí el peso frío y duro de un balance que finalmente se ponía a cero. Hice clic en cancelar transferencia recurrente. Apareció un cuadro de confirmación. ¿Estás seguro de que desea revocar esta beca? Esta acción es inmediata y puede afectar el estado de inscripción del estudiante. Hice clic en sí. La pantalla se actualizó. Estado, inactivo. Financiación retirada. Me recliné en mi silla y tomé un sorbo de té. Todavía estaba caliente. El silencio en el apartamento ya no era solitario. Era caro. Era el sonido de $180,000 quedándose justo donde pertenecían. La grieta en la Matrix apareció a las 9 de la mañana del lunes. Mi teléfono sonó. Era Isabella. Miré su nombre en la pantalla, sintiendo una extraña sensación de desapego. Nunca me llamaba los lunes. Los lunes eran para planificar su contenido como mamá influencer. Respondí, manteniendo mi voz neutral. Hola, Isabella. Ni siquiera dijo hola. Sophie, gracias a Dios que contestaste. Tenemos una crisis. El conservatorio acaba de llamar a Diego. Dicen que el pago de la matrícula de este semestre fue rebotado. Me recliné en mi silla, observando una mota de polvo flotar en un rayo de sol. Rebotado. Qué extraño. Es más que extraño. Es humillante. Ahora gritaba, su voz estridente. Dijeron que la fuente de financiación fue retirada. ¿Retirada? ¿Puedes creer la incompetencia? Valentina está en medio de los ensayos. Si esto no se arregla hoy, la van a sacar del programa. Tomé un sorbo lento de café. Eso suena estresante. ¿Estresante? Es un desastre, resopló Isabella. Mira, Diego es un inútil con estas cosas, y yo estoy hasta arriba con un acuerdo de marca. Como tú trabajas en archivos y sabes cómo funciona el papeleo, puedes llamarlos y, ya sabes, usar tu voz profesional. Diles que obviamente es un error administrativo y que necesitan reinstaurarla de inmediato. Casi me río. Era la clásica Isabella. Incluso en una crisis causada por su propia arrogancia, intentaba externalizarme el trabajo. No pensó ni por un segundo que el dinero realmente se había ido. Para ella, el dinero era simplemente algo que existía, como el aire. Era un recurso al que tenía derecho. La idea de que alguien se lo hubiera quitado deliberadamente era imposible. No puedo llamarlos, Isabella, dije con calma. No soy su tutora. No hablarán conmigo. Solo finge. Espetó. Di que eres. No sé, su gerente de negocios. Simplemente arréglalo, Sofía. No tenemos tiempo para estas tonterías. Estoy segura de que el donante tiene sus razones, dije. Mi voz era ecuánime, desprovista del pánico que ella esperaba. ¿Razones? ¿Qué razones? Valentina es un prodigio. Esto es solo un burócrata celoso tratando de sabotearla. Probablemente alguien que vio su transmisión en vivo ayer y sintió envidia de su estilo de vida. La ironía era tan densa que podía saborearla. Tenía razón. Se trataba de la transmisión en vivo, pero no por envidia, sino por exposición. Había expuesto su crueldad a la única persona que importaba. No puedo ayudarte, Isabella, dije. Tendrán que encargarse de esto ustedes mismos. Colgué antes de que pudiera gritar de nuevo. Puse mi teléfono en silencio. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba cargado con el conocimiento de lo que se avecinaba. Estaban a punto de chocar contra el muro de la realidad, y por primera vez en sus vidas, yo no estaría allí para poner una almohada entre ellos y el impacto. La fase de negación duró exactamente 48 horas. Para el miércoles, se había convertido en victimismo. Isabella publicó un vídeo en su historia de Instagram. Estaba llorando, con un filtro en blanco y negro para parecer más trágica. Chicos, estoy literalmente temblando ahora mismo, susurró a su teléfono. Algunos familiares celosos están tratando de sabotear el futuro de Valentina. Hackearon el portal de becas.
Es tan triste que la gente no pueda soportar ver brillar a una joven. Lo vi desde mi escritorio en el museo, sintiendo una extraña mezcla de diversión y disgusto. No estaba pidiendo ayuda. Estaba usando a su audiencia como un arma. Quería compasión, no soluciones. Entonces mi teléfono vibró. Era Valentina. Tía Sophie, mamá dice que no arreglarás el problema. En serio, necesito un arco de violín nuevo para la presentación. Y como te estás portando rara, me lo debes. El brazalete era basura, pero busqué y Cartier tiene un brazalete, Love, que está, como, bien. Cómprame ese y estamos a mano. Miré el mensaje. Estamos a mano. Había roto una reliquia familiar, perdido una beca, y pensaba que yo le debía algo. El nivel de derecho era impresionante. No era solo un defecto. Era una visión del mundo. No respondí. En su lugar, abrí un nuevo documento en el ordenador de mi trabajo. Escribí un encabezado formal dirigido a la junta directiva del Conservatorio de Música de Élite. No era solo una donante anónima. En mi calidad de historiadora, había pasado 5 años archivando las composiciones originales del fundador del conservatorio. Había descubierto sinfonías perdidas, restaurado manuscritos frágiles y curado la exposición que les trajo reconocimiento internacional. Era una socia silenciosa en su legado. Escribí con precisión. Detallé los términos de la beca al mérito artístico Valentina H. Cité la cláusula relativa al código de conducta del donante, específicamente la sección sobre integridad y respeto por la preservación histórica. Adjunté una foto del brazalete roto junto a la carta original escrita a mano por el fundador, regalándoselo a mi abuela. Esta estudiante, escribí, ha demostrado un desprecio flagrante por la misma historia que esta institución fue creada para proteger. Al destruir una pieza del legado personal del fundador para obtener notoriedad en las redes sociales, ha violado el espíritu de esta beca. Por lo tanto, ejerzo mi derecho a revocar permanentemente la financiación. Esta decisión es final e irreversible. Pulsé enviar. 10 minutos después, recibí una respuesta del presidente de la Junta. Estimada señorita Sofía, estamos horrorizados. No teníamos idea de la conexión. La revocación se procesa de inmediato. También revisaremos su estado de inscripción pendiente de una audiencia de conducta. Gracias por su continua dedicación a nuestra historia. Cerré mi portátil. El cambio estaba completo. Ya no era solo la tía. No era el felpudo. Era la archivista. Había curado su ascenso y ahora había curado su caída. El silencio en mi teléfono ya no era de espera. Estaba cargándose. La joyería no estaba en un centro comercial. Estaba escondida en el distrito histórico, detrás de una pesada puerta que zumbaba cuando presionabas el intercomunicador. El aire dentro olía a pulidor de metales y a una silenciosa concentración. El señor Ferrer, un hombre que había pasado 60 años mirando el corazón de los diamantes, ajustó su lupa mientras yo depositaba los trozos rotos del brazalete sobre la almohadilla de terciopelo. Platino, murmuró con voz ronca. Art Deco de mediados de siglo. Artesanía excepcional. Ya no se ven cierres como este. Estaban diseñados para durar para siempre. Recogió la cadena de seguridad rota con unas pinzas, girándola bajo la luz intensa. Esto no fue desgaste, dijo, mirándome por encima de sus gafas. Esto fue violencia. Alguien tiró de esto con una fuerza considerable. Lo sé, dije. No respondió de inmediato. Tomó la banda principal, la que Valentina había llamado chatarra deslucida, y la inclinó. Hizo una pausa. Entrecerró los ojos. Luego dejó escapar una aguda bocanada de aire, un sonido tan fuerte en la silenciosa habitación que me estremecí. Señorita Sofía, dijo, bajando la voz a un susurro. ¿Conoce la procedencia de esta pieza? Era de mi abuela, dije. Me la dejó a mí. Dijo que era especial, pero nunca dijo por qué. El señor Ferrer me hizo señas para que me acercara. Miré a través del magnificador. En el interior de la banda, grabada en una letra tan microscópica que a simple vista parecía un rasguño, había una inscripción, para Leonor, por la música que me salvó.
HV 1948. La sangre se me heló. HV Heinrich von Statten, el fundador del Conservatorio de Música de Élite, el hombre cuya estatua se erigía en el patio donde Valentina soñaba con tocar. El hombre cuyas partituras originales había pasado los últimos 5 años restaurando en los archivos. Su abuela, dijo suavemente el señor Ferrer, era Leonor Vargas. No era solo una mecenas, dijo, con los ojos muy abiertos por la reverencia. Era su primera violonchelista. Cuando terminó la guerra, ella lo ayudó a sacar de contrabando sus composiciones de Europa. Él mandó a hacer esto para ella. No es solo una joya, señorita Sofía. Esto es una reliquia. Pertenece a un museo. Miré el metal roto. La ironía era sofocante. Valentina, en su búsqueda de fama viral y validación superficial, no solo había roto un brazalete. Había profanado una pieza de historia directamente vinculada a la misma institución a la que desesperadamente quería unirse. Decía vivir para la música, pero literalmente había roto el legado del hombre que construyó su mundo. Todo porque no era lo suficientemente brillante para TikTok. ¿Puede repararlo?, pregunté, mi voz firme, aunque mi mente estaba acelerada. Puedo, dijo solemnemente el señor Ferrer. Puedo fundir el platino, pero la cicatriz permanecerá. El metal tiene memoria. Bien, dije. Deje la cicatriz. Salí de la tienda bajo el cegador sol de la tarde. Me sentía más pesada, pero también más aguda. Antes de este momento, mi decisión de retirar los fondos se había sentido como justicia. Ahora se sentía como un deber. A Valentina no solo le faltaba gratitud. Le faltaba la reverencia fundamental requerida para ser un artista. Era una vándala en el templo de la música. Saqué mi teléfono. Había 12 llamadas perdidas de Diego. Apareció un mensaje de texto de Isabella. Necesitamos hablar ahora. No respondí. No necesitaba hablar. Tenía la verdad en mi bolsillo. Y era más pesada que el platino. El giro inesperado no era que yo tuviera el dinero. El giro era que yo poseía la historia. Y la historia, yo lo sabía mejor que nadie, tiene una forma de enterrar a aquellos que no la respetan. El teléfono vibró de nuevo. Vamos para allá. Sonreí. Que vinieran. Estaba lista. La emboscada ocurrió a las 6 de la tarde del jueves. Estaba sentada en mi sala de estar leyendo un libro de teoría musical, disfrutando del tranquilo zumbido de mi apartamento pagado. Entonces, unos golpes en la puerta rompieron la paz. Miré por la mirilla. Eran Diego, Isabella y Valentina. Parecían frenéticos. Diego caminaba de un lado a otro. El maquillaje de Isabella estaba corrido. Valentina parecía malhumorada, con los brazos cruzados, claramente arrastrada allí en contra de su voluntad. Abrí la puerta. No los invité a pasar. Me quedé en el umbral, bloqueando su camino. ¿Puedo ayudarles? Ayudarnos. Explotó Diego, empujándome para entrar en la sala. Sofía, ¿estás loca? Acabamos de recibir una carta del conservatorio. Nos dan 48 horas para pagar $60,000 o Valentina será expulsada. Isabella estaba justo detrás de él, con la voz temblorosa. Dijeron que el donante retiró los fondos debido a violaciones éticas. ¿Violaciones éticas? ¿Puedes creer el descaro? Necesitamos ese dinero, Sophie. Tienes que prestárnoslo. Solo hasta que llegue la próxima comisión de Diego. Valentina se desplomó en mi sofá sin preguntar, quitándose los zapatos sobre mi alfombra limpia. Es tan injusto, murmuró. Ni siquiera hice nada. Los observé. El pánico, el derecho, la completa falta de autoconciencia. Todavía pensaban que esto era una negociación. Todavía pensaban que yo era la red de seguridad. No puedo prestarles el dinero, dije en voz baja. Claro que puedes, gritó Diego. Tienes ahorros. Vives como una monja. Somos familia, Sofía. No puedes dejar que el futuro de Valentina se destruya por un error administrativo.
No fue un error administrativo, dije. Caminé hacia mi escritorio. Tomé una sola hoja de papel, la confirmación impresa de la retirada. Se la tendí a Diego. ¿Qué es esto?, espetó, arrebatándomela de la mano. Lee la línea de la firma, dije. Escaneó el documento. Sus ojos se detuvieron en la parte inferior. Su rostro palideció. Me miró, luego volvió a mirar el papel. Firma del donante, Sofía Vargas. Tú, susurró Isabella. Fui la donante, dije. Durante 3 años. $180,000 pagados trimestralmente, de forma anónima. Pero, ¿por qué?, balbuceó Diego. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque quería que Valentina tuviera éxito por su propio mérito, dije. Y porque sabía que si sabían que el dinero venía de mí, no lo respetarían. Lo tratarían como todo lo demás que les doy, esperado, desechable, un derecho. Isabella se hundió en el brazo del sofá. Pero tú. Lo cancelaste. Por el brazalete. No solo por el brazalete, dije. Por la falta de respeto, por el derecho, porque se quedaron allí mirando a su hija destruir algo precioso para mí por notoriedad en Internet, y ni siquiera le dijeron que se disculpara. Valentina levantó la vista, entrecerrando los ojos. Solo era un brazalete viejo, tía Sophie. Por Dios, supéralo. No era solo un brazalete, dije, mi voz cortando la habitación como un bisturí. Era un regalo de Heinrich von Statten. El nombre quedó suspendido en el aire. Incluso Valentina, con su limitada capacidad de atención, conocía ese nombre. Estaba grabado en oro sobre la entrada de su escuela. Se lo dio a mi abuela en 1948, continué. La llamó, la mujer que salvó su música. Cuando rompiste esa cadena de seguridad, Valentina, no solo rompiste una joya. Rompiste un vínculo directo con el fundador de la misma institución a la que suplicas asistir. Profanaste su legado. Diego parecía que iba a vomitar. Isabella se cubrió la boca con la mano. La boca de Valentina se abrió, el desafío hosco finalmente se resquebrajó. Tú. Lo sabías, susurró Valentina. Soy historiadora, dije. Es mi trabajo saberlo. Y era mi trabajo proteger ese legado de personas que no entienden su valor. El silencio en la habitación era absoluto. La dinámica de poder había cambiado tan violentamente que casi podía sentir el cambio en la presión del aire. Ya no eran la familia exitosa exigiendo ayuda a la tía pobre. Eran vándalos en la casa de su mecenas, y la factura finalmente había llegado. Isabella fue la primera en quebrarse. Rompió a llorar, pero no eran las lágrimas bonitas y filtradas que montaba para Instagram. Eran sollozos feos y desesperados. Me agarró la mano, sus uñas clavándose en mi piel. Por favor, Sophie, no puedes hacer esto. Es el sueño de Valentina. Es solo una niña. No puedes castigar a una niña por ser tonta. Aparté mi mano. ¿Tonta? Romper la propiedad de un extraño es tonto. Profanar un artefacto histórico porque no combina con tu atuendo es podredumbre de carácter. Diego dio un paso adelante, con aspecto demacrado. Sofía, por favor, te lo devolveremos. Lo juro. Solo reinstaura la beca. Si la expulsan ahora, nunca entrará en Juilliard. Su vida estará acabada. Su vida no estará acabada, dije. Simplemente será diferente. Será ganada. Miré a Valentina. No estaba llorando. Estaba mirando al suelo, su rostro ardiendo con una mezcla de vergüenza y furia. No estoy destruyendo su futuro, Diego, dije, mi voz suave pero inflexible. Lo estoy salvando. Me miraron confundidos. Si la rescato ahora, continué, si le permito creer que puede destrozar la historia y tratar a la gente como basura sin consecuencias, crecerá para ser un monstruo. Tendrá talento, sí, pero el talento sin carácter no vale nada. Es una casa construida sobre arena. Caminé hacia la puerta y la mantuve abierta. El aire fresco de la tarde entró, despejando la sofocante atmósfera de derecho.
Estoy plantando una semilla, les dije. Es una semilla dura, y va a ser amarga de tragar. Pero tal vez dentro de 10 años, cuando Valentina sostenga algo precioso en sus manos, recordará el sonido de ese platino rompiéndose, y lo tratará con respeto. Esa es la única beca que me queda por dar. Se fueron en silencio. Nadie cerró la puerta de un portazo esta vez. Salieron al pasillo como fantasmas, cargando el peso de una realidad que ya no podían negar. 3 semanas después, recogí el brazalete del señor Ferrer. La reparación era magistral, pero la cicatriz estaba allí, una fina vena plateada recorriendo el platino donde la cadena de seguridad había sido fusionada de nuevo. Me lo puse en la muñeca. Se sentía diferente ahora, más pesado, más real. Ya no era solo el regalo de una abuela. Era una cicatriz de batalla. Valentina fue retirada del conservatorio. Diego e Isabella no pudieron conseguir los $60,000. Ahora asiste a la escuela secundaria pública local. Me enteré por un amigo en común que vendió su costoso arco de violín para pagar las reparaciones de la pantalla de su propio teléfono cuando se le cayó. Es un comienzo. Me senté en mi sala de estar mientras el sol se ponía, la luz dorada golpeando las pilas de cajas de archivo. Mi teléfono estaba en silencio. La cuenta bancaria estaba llena. La cadena invisible había desaparecido. Ya no era la tía que pagaba por todo. Solo era Sofía. Y por primera vez en mi vida, el silencio no estaba esperando permiso. Era paz. Si alguna vez has tenido que cortar una mano que te estaba haciendo daño solo para salvar tu propia paz, comparte esta historia. Nunca sabes quién necesita permiso para decir finalmente basta.